Hola, hola, mix. Muchos me habían estado pidiendo el contexto de esta imagen, así que aquí lo tienen. Como es un poco largo, decidí ponerlo en dos partes, siendo esta la primera. Esto sucedió después de que Mao Mao regresó de la visita nocturna del palacio de Jinshi, y si no han visto ese video, se los dejo en la descripción y abajo de este video. Esto sucede en la novela número 13 de los diarios de la boticaria en el capítulo 15 y 16 y en la novela 14 en el capítulo 16. Y ahora sí, cuidado con el spoiler. Por casualidades del destino, Mao Mao, junto a un aprendiz que tenía la consulta médica del palacio, visitó la botica que antes manejaba en el distrito del placer, y una de sus hermanas, al enterarse de que Mao Mao estaba de regreso, su hermana Yokane-chan, como le decía cariñosamente, la mandó a llamar. Una vez en su habitación, ella le confió un valioso y prestigioso artículo. Se trataba de una placa de jade, de esas que servían como identificación de los miembros de la familia imperial, aunque la placa que tenía Yoka estaba partida la mitad y tenía tallado el frente, por lo que se había borrado el nombre del dueño de la placa. La cortesana le explicó a su hermanita que esta placa de identificación se la había dado su madre cuando le confesó que su padre era un príncipe, pero ella no le creyó, pues Yoka había nacido en un burdel. Una cortesana la dio a luz y la semilla era de algún mecenas, y fue ese mecenas quien la dejó un pedazo de esta placa. Por eso ella nunca quiso encontrar a su padre y mucho menos creía que perteneciera a la realeza. Es más, Yoka pensaba que una mujer estúpida, es decir su madre, había sido engañada por cualquier rufián que le dejó esa placa que la había robado a alguien, aunque por el bien de su fama como cortesana, ella misma había asumido el papel de la hija ilegítima de algún príncipe descarriado, por lo que solo usaba la placa para hacer crecer su popularidad entre los hombres ricos. Pero en esta ocasión le pidió a Mao Mao ayuda para encontrar más información de la placa o de su dueño. Esto sorprendió a la boticaria, pues sabía muy bien lo que su hermano opinaba sobre su ausente padre. Yoka le explicó que quería que investigara porque había tenido un cliente que más que verla a ella, había ido para ver la placa y le exigió que se la entregara. Cuando Yoka se negó, él enfureció y destrozó el lugar. Días después, alguien se metió a robar solamente en la habitación de Yoka, algo que se le hizo muy extraño a la cortesana. Mao Mao accedió a investigar el caso y se llevó la placa con ella, prometiéndole a su hermana que se la regresaría después de un mes. En su habitación, Mao Mao examinaba la placa con detenimiento y encontró una parte que aún tenía un grabado, por lo que le puso un poco de tinta y luego lo presionó contra un trozo de papel. Lo que quedó impreso parecía ser un símbolo imperial, por lo que pensó que Jinshi podría darle alguna información y decidió que le preguntaría después. Algunos días más tarde, sorpresivamente, Mao Mao recibió una invitación para una visita nocturna al palacio de Jinshi, y si quieres saber todos los detalles de esa visita, te dejo este video en la descripción. Aún era de noche cuando Mao Mao regresó a su habitación después de haber pasado por los aposentos de Jinshi. Como había dejado de comer por los preparativos para esa noche, ahora ella estaba hambrienta y empezó a calentar la comida que trajo del palacio de su novio. Mientras esperaba que estuviera lista su cena, recordó a su Iren, quien la vio salir con un rostro bastante decepcionado. Pero la nana del príncipe no era la única decepcionada, pues aunque Mao Mao tuviera una mesa llena de comida nutritiva y muchos tónicos, ella apenas si comió solo un poco de eso. En cambio, bebió hasta el fondo de la botella de sake que también tenía. Aunque podía imaginar por qué Jinshi la había rechazado esa noche y sabía que fue por consideración y respeto hacia ella, ahora ya no sabía cómo tratarlo en el futuro y se quedó pensando si debería buscarlo después, aunque tampoco sabía cómo iniciar ese encuentro. Después de un rato, los pensamientos en su mente empezaron a venir de uno en uno y de pronto recordó que tenía la placa de jade con el símbolo imperial. También recordó que había escuchado que un sujeto llamado Wang Fang estaba buscando a un descendiente dentro del palacio. Seguían pasando los días y Mao Mao en su tiempo libre investigaba más sobre la placa de su hermana y de sus opciones que pensó que serían de ayuda. Preguntarle a Jinshi era la mejor, pero ella no quería poner más trabajo en su apretada agenda, y vaya que debería estar ocupado, pues desde que iniciaron su relación y regresaron de la capital occidental, solo la había mandado a llamar a su palacio una vez, y ella tenía sentimientos encontrados por el rechazo de aquella noche, pues aunque se sintió decepcionada, también se sintió aliviada. Volviendo a pensar en su trabajo, decía
decidió que visitaría a Jinshi usando el pretexto de obtener información sobre la placa. Mientras Mao Mao se sentía molesta porque no había recibido alguna citación de Jinshi, Chue se apareció delante de Mao Mao en la consulta médica. Ella le dijo que solo había pasado a saludarla, ya que estaba de regreso de una mañana de compras en la ciudad, y Mao Mao, aprovechando la visita de Chue, le dijo que quería consultar un asunto con ella, pero como estaban en la consulta médica y no era un lugar seguro para charlas privadas, Chue le propuso hablar en un lugar más cómodo y le dijo que pasaría la noche por Mao Mao para llevarla al lugar. Mao Mao aceptó de mala gana, pues sabía que el lugar al que se refería era el palacio de Jinshi, y ella no estaba tan segura de convertir su investigación privada en un asunto oficial al preguntarle a Jinshi. Además, tenía otro caso que estaba investigando y aunque tenía una sospecha, no sabía con certeza si ambos casos estaban vinculados. Antes de retirarse, Chue le murmuró al oído que le prestaría su camisón transparente con el que sedujo a su marido, para que así Jinshi no la regresara a su casa sin tocarla. Mao Mao se sorprendió y escupió el sorbo del té que estaba tomando en la cara de Chue y luego solo respondió: así no. Más tarde, Chue vino a recoger a Mao Mao, por lo que el carruaje ya estaba preparado, y una vez que emprendieron su camino hacia el palacio de Jinshi, Chue le dijo emocionada: señorita Mao Mao, ten el camisón transparente que necesitas. La chica tomó el paquete de las manos de Chue y lo arrojó contra el piso del carruaje para decirle muy enojada: te dije que no lo quería. Por esto, Chue se quejó por el maltrato de Mao Mao, pero ambas chicas sabían que esto no le había ofendido ni un poquito, por lo que la guardia siguió instruyendo a la boticaria en el uso adecuado del camisón, tratando de que Mao Mao se interesara un poco en él, pero todo lo que ella respondió fue que eso difícilmente podría ser considerado ropa interior, pues no tenía nada de tela, pero sí muchas piedras brillantes. Mientras seguía la conversación, llegaron al palacio. Al entrar en el cuarto de Jinshi, Mao Mao sintió verdaderos nervios, pero no era la única, pues el príncipe, que estaba sentado arrogantemente en una silla, al ver entrar a su novia se incomodó y rápidamente desvió la mirada. Al notar esto, Mao Mao volvió a sentirse tranquila. Jinshi, aún incómodo, le habló con una voz nerviosa y le preguntó por el motivo de su visita. Mao Mao no sabía cómo abordar el tema, así que solo le mostró la impresión que había hecho de la placa de jade. Al príncipe le costó un momento descubrir que se trataba de la firma de alguna persona realmente importante, pues solo este tipo de personas son las que tienen firmas. También descubrió que él, en su placa de jade, tenía un símbolo parecido, por lo que le pidió a Suiren que le mostrara la placa a Mao Mao. Al final, concluyó que la impresión que le mostró a Mao Mao era un símbolo de una placa de identificación que pertenecía a la realeza. Jinshi también le preguntó por el dueño de la placa, y su novia no quería decirle que le pertenecía a Youka, por temor a que pudiera traerle consecuencias negativas a su hermana, aunque esto era poco probable porque Mao Mao sabía que Jinshi era una buena persona. Sin embargo, al notar la indecisión de la chica, Jinshi le dijo mientras fruncía el ceño: ¿qué desconfianza la tuya? ¿No confías tanto en mí? Mao Mao pensó que no debería hacerlo enojar si quería sacar la información, así que solo le dijo: maestro Jinshi, tiene que considerar su posición. En cuanto a la posición, Jinshi fue colocado para dar un castigo despiadado. Si Mao Mao no lo aclarara, podría pensarse que se estaba tratando de una falsificación. No le voy a hacer nada malo. Mao Mao conocía bien a Jinshi y sabía que él no mentía. Incluso si le provocara un problema, él no rompería su promesa. Después de escuchar esto, los dos se quedaron viéndose a los ojos durante un rato hasta que Chue los interrumpió. Oye, príncipe Luna, entiendo que quieras que la señorita Mao Mao te lo cuente todo, pero no parece que tenga fe en ti. ¿Pero eso no es la fe? Eso no es fe, sino subyugación, supongo. Al escuchar Jinshi no pudo evitar sentir escalofríos. Luego Chue miró a Mao Mao y le dijo: señorita Mao Mao, sé que quieres disminuir la carga sobre el príncipe Luna, pero lo estás haciendo un poco difícil, supongo. ¿Lo hago difícil? Bueno, si vas a ser la compañera del príncipe Luna, todos deben decir lo que tienen que decir. Con estas palabras, Chue no solo se refería al asunto de la placa. Después de esto, salió de la habitación junto con Suiren, dejándolos solos. La expresión que Jinshi tenía en el rostro era como la que hace la gente cuando chupa un limón agrio, pero esa expresión desapareció cuando volvió a entablar una conversación con su novia. Mao Mao suspiró y le mostró la placa original, y le contó todo lo que sabía sobre este artículo. Por un momento, Jinshi sospechó que el hijo ilegítimo podría haber sido del difunto emperador, pero se ofreció a investigar la placa, ya que al ser un artículo
imperial tendría el número del artesano que lo fabricó. Luego le preguntó a Mao Mao por qué estaba investigando la placa, a lo que ella respondió que podía tener una relación con el hombre que colgaron en el despacho de Lacan hace tiempo. Ellos siguieron conversando sobre el asunto, mirando la placa detenidamente, mientras Suiren y Chue miraban detenidamente a la pareja desde la entrada, y ellos reconocieron que estos dos eran adictos al trabajo. Unos días más tarde, y después de que Mao Mao le ayudara a Basen a hablar con el abuelo de Lishu para proponerle un acuerdo matrimonial a la chica, mientras regresaban al palacio en el carruaje, Ma Mei, la hermana mayor de Basen, quien también había acudido a la reunión de clanes, le dijo a Mao Mao que la llevaría a ver al príncipe de la luna, pues él ya tenía la información que ella le había pedido, y al escuchar estas palabras, el corazón se le aceleró, pues por fin conocería todo acerca de la placa de jade de Youka. Durante las 2 horas que estuvieron encerradas en el carruaje, Ma Mei quería conversar con Mao Mao sobre algún tema del interés mutuo, pero descubrió que ella y la boticaria no tenían nada en común. Después de hablar un rato de política, algo que a Mao Mao no le agradó, su conversación se centró por casualidad en Suiren. Ma Mei le contó del pasado del asistente de Jinshi y atando cabos, Mao Mao descubrió que además de ser una leal sirviente de la familia imperial, también era la abuela materna de Jinshi, algo que a su acompañante le confirmó. Cuando por fin llegaron al lugar y Suiren recibió en la entrada a Mao Mao, ella ya no sabía cómo actuar frente a la abuela de Jinshi, pues no quería faltarle el respeto, pero se suponía que Jinshi aún desconocía la identidad de su asistente, así que actuó con normalidad. Después, Jinshi le informó que había encontrado al propietario original de la placa de jade. Este era un miembro de la familia real desde hace muchas generaciones atrás, por lo que su nombre real no había sido identificado, pero todo el mundo lo había llegado a conocer bajo el seudónimo de Kada. Este nombre era muy conocido en la consulta médica del palacio, pues se trataba de un médico que se había convertido en una leyenda como doctor. Pero entre los imperiales, este nombre fue muy conocido por razones horribles, ya que Kada fue un imperial al que ejecutaron por haber cometido un crimen atroz. Resulta que este hombre poseía habilidades asombrosas en el campo de la medicina, y en busca de nuevas habilidades había diseccionado de entre todas las personas al príncipe imperial, que era el más favorecido por el emperador en ese momento. A pesar de que este médico también era un imperial, no fue perdonado y su nombre fue eliminado del registro de la familia imperial. Esta era una razón suficiente para desfigurar la placa de jade, ya que a los médicos de la corte sí se les toleraba que hicieran disecciones humanas, pero siempre lo hacían en secreto, y además solo lo hacían con los criminales, ya que la gente creía que cualquier daño al cuerpo impediría la reencarnación. Jinshi también dijo que la razón por la que la placa de jade de esta persona estaba aquí significaría que Kada se la había pasado a alguien mientras estaba vivo, alguien como la madre de su hijo, en este caso hija, pues este hombre había sido el padre de Youka, lo que la convertía en una descendiente directa de la familia imperial. Como Kada había sido ejecutado hacia ya varias generaciones de la familia imperial, Jinshi estaba seguro de que el actual emperador no castigaría a los descendientes del médico por los crímenes de su padre, pero que sería peligroso que le regresara la placa de jade a la persona que se la dio, pues había muchas personas con mala voluntad que estaban buscando esa placa para sus propios beneficios, por lo que le pidió a Mao Mao que se la dejara a él. Ella le dijo que pues ya que, porque no había algo que ella pudiera hacer al respecto, pero le preguntó si le podía explicar todo esto a la dueña de la identificación. Jinshi aceptó, pero con la condición de que la hija de Kada guardara la información en secreto. Además, le aseguró de que si Youka no filtraba la información, él mismo garantizaría la seguridad de la mujer. Después de un rato, Mao Mao le preguntó si podía encontrar al dueño de la segunda mitad de la placa de jade, pero Jinshi le dijo que tenía mucho trabajo ahora como para agregar más a su escritorio, pues se sospechaba que entre las facciones podría generarse una rebelión. Ella lo entendió y luego le preguntó por la salud del príncipe de la luna, pues la chica aseguró que ahora su piel se veía mucho mejor en comparación a como lucía cuando estaban en la capital occidental. Él le respondió que, aunque tenía mucho trabajo, ya no trasnochaba tan seguido, pues ahora tenía un asistente muy molesto pero también muy capaz. Ante la confusión de Mao Mao, él le contó que tenía al joven imperial llamado Hulang bajo su mando, algo que no le agradaba a Mao Mao, pues este hombre había sido el culpable de iniciar conflictos políticos con una nación vecina llamada Ribito, en la que Mao Mao y Chue casi pierden la vida. Además, este joven no era muy agradable tampoco, pues aunque pretendía ser amable, era muy competente en su trabajo y también era extremadamente adulador, y también miraba con desdén a Jinshi, su actual jefe.
Ante la preocupación de Mao Mao por este nuevo asistente de su novio, él le comentó que estaría bien si la consideraba un Rahan con una disposición diferente, y al mencionar a Lahan, Jinshi recordó que en la corte todos decían que el poder de Lakan estaba disminuyendo, por lo que le advirtió a Mao Mao que tuviera cuidado. Su novia le respondió que no tenía intenciones de esconderse detrás del nombre o la influencia del clan La, y también por la emoción o la preocupación, Jinshi sin pensarlo se acercó demasiado a Mao Mao y estuvo a nada de tomar su mano, pero se detuvo al instante. Al ver este gesto, Mao Mao le preguntó: ¿ahora ya no puedes tocarme? No, porque no me detendré ahí. En el pasado, si Jinshi hubiera dicho esto, Mao Mao seguramente pondría cara de asco y se marcharía, pero en esta ocasión le respondió con una voz divertida: pero no lo estás haciendo, ya que antes él la tocaba deliberadamente a pesar de cuántas veces ella le decía que no lo hiciera, pero ahora el trato hacia ella era muy diferente. Jinshi, ante la broma de Mao Mao, le respondió que apretarla sería peligroso y después le dijo: quisiera abrazarte y besarte muy fuerte. Al escuchar esto, la chica entrecerró los ojos y trató de estar lo más calmada posible, y solo respondió que esas palabras le habían dado asquito y escalofríos. Además, agregó que eso había sido extremadamente grosero. Jinshi solo pudo suspirar, pues no podía enojarse con su amor, y todo lo que pudo hacer fue mirarla con envidia, pues admiraba la capacidad que ella tenía para mantener sepultados todos sus impulsos y mantener un aspecto tranquilo, para después decirle que entonces sí sería grosero con ella, y le preguntó si ya se podía ir porque quería dormir, ya que al día siguiente tenía que levantarse temprano. Mao Mao miró por la ventana y observó que el sol aún no se había puesto, pero decidió dejarlo solo, aunque antes se terminó toda la taza de té frío que tenía enfrente de ella, y como la taza estaba mojada por el té que estaba súper frío, al tomarla con la mano, sus dedos también se mojaron, y en un segundo ella acercó sus dedos a la mano de Jinshi, luego le presionó la muñeca y se deslizó desde el dorso de sus manos hasta su dedo medio. Jinshi sintió cosquillas en sus dedos e hizo una expresión indescriptible, por lo que Mao Mao sintió que había ganado sin ninguna razón. Hasta la próxima. Y lentamente inclinó la cabeza y salió del palacio de Jinshi. Y hasta aquí llega la parte 1. No se preocupen porque la parte 2 la subiré el domingo. ¿Qué opinan ahora de que los papeles se han invertido en la relación de Jinshi y Mao Mao? Y la que se acerca ahora es Mao Mao. A mí me encanta esto, pero déjenme saber su opinión en los comentarios porque me encanta platicar con ustedes, aunque sea por un mensaje. Y si quieren leer las novelas hasta el tomo 11, que es lo que hay traducido en español hasta ahora, en la descripción están las páginas Arralebón y Chicarito en donde las pueden leer. Y ahora sí, sin más que decir, espero verlos a todos en el próximo spoiler.